AM680. Magna. Realidad 2019. Y estamos en comunicación con el licenciado Héctor Giuliano, un hombre que sabe muchísimo de economía. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Gracias por llamar. No, al contrario, es un placer para mí porque es la forma de que nos desarmemos el público y yo y todos nuestros oyentes de la situación actual que estamos viviendo en la economía argentina. No, yo te agradecí porque yo valoro que gente que tiene acceso así, por lo menos a cierto nivel de difusión, se preocupe, como está caso tuyo, bueno, Miguel Ángel y otros más, pero una minoría de gente que está en la radio que le da espacio a estos temas, así que yo con gusto estoy a tu disposición, decime. Contame cómo ves la situación actual, más en este momento en que estamos con un gobierno en retirada y que está tratando de dejar la cosa lo más complicado posible. ¿Qué se va a encontrar el nuevo gobierno cuando asuma? Bueno, eso que vos dijiste, para mí, yo lo pienso de la misma manera. Creo que el gobierno Macri está tratando de dejar las cosas en las postrimerías de su mandato en los peores términos posibles para el próximo gobierno. Lo cual quiere decir, traducido en la práctica financiera y política, que el gobierno que asuma, presumiblemente el de Alberto Fernández, se va a encontrar totalmente maniatado para poder operar. Es decir, si vos le dejás una bomba de tiempo a una persona, no le das margen. Hay que pensar que, viste, que siempre se habla de los 100 primeros días de mandato de gobierno. El gobierno que asuma en diciembre, Fernández, no tiene 100 días, no tiene ni 24 horas para ponerse a cargo de toda la terrible situación, no solamente generada por el gobierno Macri, sino agravada en los últimos tiempos, porque cada día que pasa es una sangría financiera de deuda, de intereses, es un aumento de la inflación, un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo, o sea, no es neutro, el paso del tiempo no es neutro, ¿no? Hice perdón, me detuve a hacer esta consideración porque me parece importante. No, pero es totalmente así. Yo digo la tríada clásica, oficialismo, clase política, incluyendo la oposición política y medios, soslayan el ataque a los problemas más graves reales de la economía y las finanzas nacionales. De esto no se habla, o peor, ahora se entró en la variante de querer engañar a la opinión pública, restándole importancia, restándole gravedad a una situación que ha llegado al límite, ¿no? Porque esto de ahora presentar conjuntamente oficialismo y oposición, no digo una situación color de rosa, porque imposible sería, no, pero una situación que se vende como una situación manejable, controlada, es engañar al pueblo argentino. Vamos a lo concreto. El presidente Macri vino a gobernar con deuda y en 2 años llevó el país a la cesación de pagos. Fracasó abiertamente en su gestión económica y financiera. Arruinó todas las variables de la economía que pudo arruinar en 2 años. Inflación, desempleo, pobreza, aumento del déficit fiscal, tipo de cambio, tasa de interés a las nubes. Es una conjunción demoledora. El país está en recesión, no por una fatalidad del destino. Está en recesión porque el gobierno, por su gestión desastrosa, y por su política de gobernar con deuda, llevó al país a este estado, ¿verdad? Es decir, esto no vino de la nada. Incluso ni el propio gobierno pudo ser coherente en esa acusación, porque cualquiera haya sido la herencia recibida, esto lo hizo Macri, no lo heredó. Al revés, cuando heredó la situación Macri, le puso paño frío diciendo, bueno, en materia de deuda en realidad la situación que nos dejó el kirchnerismo no es tan mala, porque como el kirchnerismo vivió pagando deuda externa, nos alivió la situación a nosotros. Por eso lo primero que hicieron fue volver a tomar deuda externa, con lo cual volvieron a reciclar el problema. Pero yendo entonces no sé, tratando de contestar más o menos ordenadamente a tu pregunta. Dentro de esta
crisis que generó el gobierno Macri, en abril del año pasado se produce un punto de inflexión. El gobierno entra en cesación de pagos, no puede pagar. Entonces Macri tenía dos opciones: irse, como se tuvo que ir de la Rúa, porque fracasó y se tendría que haber ido, o romper el vidrio y pedir una asistencia de emergencia al Fondo Monetario, que en realidad es los Estados Unidos, que ayuda, el gobierno Trump, que ayuda a la supervivencia del gobierno Macri con plata del Fondo Monetario, para que en la segunda mitad de su mandato él pudiese llegar al 10 de diciembre, es decir, pudiese tener una sobrevida artificial, pero a costa de hipotecar el cuadro financiero y político de la Argentina. Así que, ojo, que todo lo que está haciendo Macri desde el año pasado hasta la fecha empeora y no aligera la situación. Vos fíjate que el gobierno Macri ha fracasado acá por partida doble. Fracasó en su gestión llevando el país a la cesación de pagos. Después pidió de emergencia una ayuda para poder sobrevivir con el Fondo Monetario y ahora fracasó el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que realmente la situación es gravísima porque el país tomó una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, de lo cual el fondo ya desembolsó 45.000. ¿Eso quién lo va a pagar y cómo? Por eso de hablar superficialmente de que bueno, no, que eso total se renegocia con el fondo. No, el fondo no regala nada. El fondo vino a aguantar la situación del gobierno Macri, porque como el gobierno Macri, si entraba en default, en cesación de pagos, dejaba de pagar a los acreedores, el rol del Fondo Monetario es ser auditor en favor de los acreedores. Lo que le presta plata el Fondo Monetario a un país, en este caso a la Argentina, no es para ayudar al país, es para ayudar a los acreedores del país, para que los acreedores del país no vean interrumpido el flujo de pagos. Dicho concretamente, yo le tengo que pagar a un acreedor usurero, me quedé sin plata y le pido a otro acreedor, el Fondo Monetario, que me preste plata para aguantarle los intereses de usura al acreedor primario. Pero resulta que el que me presta la plata es auditor de los acreedores, o sea, se juega en función del interés de los acreedores y es el que se supervisa las cuentas para que pueda pagar. Y para que pueda pagar hay que apretarse el cinturón y hay que promover recesión económica para ahorrarse plata bajando el salario a la gente, bajando las jubilaciones a los pensionados, bajando el valor de los planes sociales, es decir, provocando recesión para que con esa economía, entre paréntesis, se pueden pagar más intereses de la deuda. Esta es, digamos así, en apretadísima síntesis, cómo yo veo el dilema que no solamente generó, provocó y acentúa, haciendo el peor trabajo sucio de la historia, que yo creo, porque pocas veces tan descaradamente un gobierno empeoró en los últimos meses de su mandato una situación que va a heredar otro. ¿Me explico? Es decir, esto no es neutro, ¿no? Y lo más sorprendente de todo eso es que el otro, el gobierno que debiera heredarlo, en lugar de estar, como quien dice, a los gritos denunciando esta actitud del oficialismo, no, trata de poner paños fríos diciendo, bueno, no, la situación no es tan grave, ya estamos teniendo ofertas de los acreedores para reestructurar deuda, y bueno, con el fondo va a haber que hablar, nosotros ya prometemos que vamos a pagar, que no nos vamos a desmarcar. En realidad la deuda es pagable, no hay plata, no hay liquidez, no hay solvencia para pagar un centavo, pero estamos prometiendo que salimos. O sea, no sé, veo un panorama desencajado, un panorama surrealista, donde se está hablando en el aire de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ejemplo, yo este fin de semana, no sé si te llegó a vos, yo periódicamente, circularizo algunas notas personales que la tiro así como una botella al mar comentando. Sí. Y una nota que en realidad le atribuyo importancia y por lo que veo también varios lectores calificados que son gente que sabe tanto más que yo de estas cosas, que me dan su opinión favorable, que me sirven de guía. El trabajo es sobre el reperfilamiento. Este
este famoso término que han acuñado para hablar de que es patear para adelante los vencimientos de deuda que este gobierno no puede pagar. El gobierno, por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, el decreto 596 que sacó creo que el 19 de septiembre, a mitad de mes, en lugar de pagar sus deudas de acá, las deudas de corto plazo, de acá a diciembre, no, con la total caradurez se lo patea el nuevo gobierno porque deriva a 3 y a 6 meses, a 90, 180 días, vencimientos por orden que se estima pueden llegar a los 14.000 millones de dólares. Es decir, que el próximo gobierno que asuma va a tener en diciembre y en febrero que hacerse cargo no solamente de los vencimientos que le caen al país, sino además de toda esta masa de dinero que en los últimos meses Macri deja de pagar y se los endosa, digamos, a Alberto Fernández. O sea, están dejando tierra arrasada estos muchachos. Por eso le está tirando una bomba de tiempo, porque el gobierno que asuma no tiene margen, no tiene tiempo para poder elaborar nada. Es como decir, sentarse en la Casa Rosada y decir, a ver cuánto tengo que pagar mañana. Y además no le deben estar mostrando los libros de lo que están dejando tampoco. Es claro, por eso mi alarma, por así decirlo, es por partida doble. Primero, por el grado de caradurez y el grado de agresividad de ese trabajo sucio que está haciendo el gobierno Macri en sus postrimerías, como bien dice, está haciendo todo el daño posible para que, mientras tanto, se haga un saqueo financiero de la Argentina, porque el Banco Central está pagando más de 5.000 millones de pesos por día de intereses, y el Tesoro, por otro lado, está pagando más de 2.000 millones de pesos por día, mientras a toda la gente le está cayendo los salarios reales, los ingresos, el país en recesión, las pymes cerrando, los bancos y las financieras están obteniendo récord de ganancia. Acá hay una transferencia de ingresos monstruosa del sector de la economía real, productiva, del sector de trabajo a la economía financiera. Y esto Macri lo hizo, y esto Macri lo está estimulando. Por eso es el Estado, es el Banco Central el que paga tasas de locura de 80% anual, que no se pagan en ningún país del mundo. Y la paga con la libertad de que esos fondos entren hoy y se puedan ir cuando quieren, mañana mismo. Esta prodigalidad no existe en ningún país del mundo. Esto es un saqueo, ¿viste? Esto es como decir, acá entró una banda y dijo, esto es un asalto y se está llevando la plata. Desde el mes de agosto han salido del país 18.000 millones de dólares. Y en todo lo que va de la gestión Macri se estima que ya se fugaron del país 80.000 millones de dólares. Esto es un saqueo financiero, ¿verdad? Bueno, y resulta que oficialismo ni hablar, pero oposición y medio de esto no dicen media palabra. Así que ojo con esto, porque así como el refrán que dice quien calla otorga, es sorprendente que la oposición política, todo el cuadro, toda la clase política, salvo algún francotirador y todo, este tema no está presente. Es decir, la deuda no es tema de debate. La deuda, que es lo más importante, es el condicionante total de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Fíjate que la deuda está ausente del debate. Ahí no se debate nada, no, se dan fragmentos de conferencias de prensa, generalmente liked, ¿verdad? Ahora apareció esto, no, podemos hacer un reperfilamiento a la uruguaya. No es a la uruguaya, es a la bancaria, porque si el reperfilamiento, que es lo mismo que dice Macri en su decreto 596, es lo mismo que dice el candidato opositor Alberto Fernández, consiste en patear para adelante los vencimientos, reperfilar, es decir, perfil de vencimientos, un cronograma de vencimientos, haciéndole aire, pateándole un poco, como mismo dijeron, para ganar tiempo, para estirar un poco los plazos, el reperfilamiento, pero a condición
de que no hay quita de capital y que no se bajan los intereses. Caramba, la deuda pública argentina es la más cara del mundo. Así que si yo soy un acreedor especulativo, si soy un fondo buitre de inversión que está metido en deuda argentina, lo que me va a venir de perillas es que ese deudor, que es la Argentina, me reperfile la deuda, porque entonces me estira los plazos sin hacerme quita de capital y manteniéndome las tasas de interés que me dan la ganancia más alta del mundo, con la garantía de atrás del Fondo Monetario. ¿Me explico? Es decir, se presenta como una, no digo una bravata, pero se presenta como una ponencia positiva, lo que en realidad es una concesión, es una claudicación ante el sistema de endeudamiento actual. ¿Me explico? Sí, correcto. ¿Me explico? Es presentar las derrotas, esto lo hicieron casi todos los gobiernos, ¿no? El kirchnerismo y ni hablar Macri, ¿no? Tratar de presentar derrotas como victorias, ¿no? Fue un logro que el Fondo Monetario nos prestara plata. No que haya ido el país a la cesación de pagos, sino que el fondo nos prestara plata para que no le interrumpamos los pagos a los acreedores. Te digo que cuando uno empieza a analizar estas cuestiones, porque yo todo lo que te estoy diciendo a vos, que es lo que digo en todos lados, no son impresiones subjetivas mías. No es que yo no hago política, yo no estoy es lo que está, es la realidad de lo que estamos viendo. ¿Cómo, perdón? Es la realidad de lo que estamos viendo. Por eso yo estoy poniendo énfasis, quizás con menos alteración, por así decirlo, pero estoy hablando de datos reales. Nada de lo que yo estoy diciendo deja de estar respaldado por la realidad de la situación que se vive y por los números que se conocen, ¿verdad? Es decir, no es neutro que un país que está en recesión con crecimiento negativo tenga una fuga de capitales que haya sido en 3 años y medio de 80.000 millones de dólares. ¿Cuándo se va a capitalizar un país? Si todas las ganancias del país se llevan acarradas al exterior. ¿Cómo puede haber una gestión transparente, honesta, con funcionarios que la plana mayor de los funcionarios del gobierno tienen su patrimonio en el exterior? Duhovne, Bausili, Luis Caputo, es decir, es una actitud descarada, es decir, lo que se dijo, creo que el ministro Duhovne cuando había presentado su declaración jurada, el 94% de sus bienes están en el exterior y están por ende dolarizados. Y el mismo ministro que como el presidente pedían inversiones extranjeras en la Argentina. Si yo tuviera confianza en la Argentina, yo sería el primer inversor y soy ministro de Economía. Tengo mi plata afuera, llevé con mi gestión desastrosa al país a un nuevo default, renuncié, me quedé quieto, no sé ahora si está en el país o está fuera del país, nadie habla más de él. Acá parece ser una norma, ¿verdad? Desapareció como los magos, ¿viste? Desapareció. Sí, se borran como para que la gente ya se olvidó de Sturzenegger. Sturzenegger endeudó al Banco Central 5 veces lo que había recibido. Recibió una deuda de 350.000 millones de pesos de Levac y la dejó en 1.500.000.000. Saludó, ni siquiera saludó, se fue. Y está ahí, bueno, bajó el perfil, nadie habla de él, nadie lo enjuició, nadie le dijo nada, una cosa así, y dejó el Banco Central en quiebra. Luis Caputo recibió del Fondo Monetario 15.000 millones de dólares y los vendió por la otra ventanilla porque en 100 días de gestión, que duró al frente de él, reemplazándolo a Sturzenegger en el Banco Central, en 100 días vendió 16.000 millones de dólares, o sea, se patinó toda la plata que se prestó al fondo, que prestó el fondo, la vendió al mercado de capitales. O sea que el país se quedó con una deuda y la plata que dio el fondo salió al mercado quiere decir los grandes inversores financieros internacionales, y esos inversores se la llevaron al exterior. O sea que hizo la calecita. Para financiar la fuga de capitales. Hicieron la calecita, entró y se la llevaron. Sí, y Luis Caputo también. Bueno,
renunció, se fue a su casa, nadie sabe, está tranquilo. Es más, se ha comentado que es uno de los que está ahora en los cabildeos, en las renegociaciones para poder refinanciar deuda. Y es un hombre que dejó sobreendeudado al Tesoro y sobreendeudado al Banco Central. Y Duhovne hizo lo mismo también. Son, digamos así, intentos de presentar de que, bueno, entregan una pieza, entregan a alguien que vaya como chivo expiatorio, como decir, bueno, esto fue la gestión de Duhovne. No, esta es la gestión de Macri, que no da pie con bola, no puede mostrar un miserable resultado positivo, y está, sí, quemando a algunos funcionarios, mientras el sistema de saqueo continúa como el primer día. Te digo que desde el punto de vista de un panorama preelectoral, la complicidad de la clase política no puede ser mayor, porque estos temas tendrían que estar en la palestra. Escuchame, yo creo que van a estar en época de elecciones, nadie dice nada de esto. Van a estar ahora en los dos debates presidenciales. Ahí va a aparecer. Eso es parte del show, sí, electoral. No creo que estas cosas se vayan a tratar a quemarropa, como por ejemplo yo lo trato de plantear ahora, ¿no? Pero no, yo siempre mantengo mi regla. Yo analizo hechos, analizo declaraciones, analizo estudios, no analizo conjeturas, porque si entro a tirar hipótesis de qué se puede hablar o qué se puede hacer, ahí, bueno, eso es conjetural. Pero lo que hablo yo es esto, aquí ahora. Mientras nosotros estamos hablando, ¿no? Mientras nosotros estamos hablando, creo que se están yendo, a ver, de intereses solamente. No sé si tengo la cifra allí, bueno, divido los 5.000 millones por hora, se nos están yendo centenares de millones de pesos, sí, por cada hora que pasa, ¿no? Lo que yo creo que en el debate lo que le van a ir a la yugular al presidente actual, a Macri, son los que no tienen nada que perder, porque no van a llegar a tener los votos necesarios, como Del Caño, La Baña, todos esos le van a ir a la yugular en el debate. Sí, con distintos enfoques, efectivamente. Además, muchos de los opositores al gobierno en realidad tienen un discurso equívoco o engañoso para la opinión pública, porque, por ejemplo, los hiperliberales como Espert o Milei, Giacomini, en realidad, por su condición de liberales, la tesitura de ellos no es imputarle a Macri por lo que hizo, sino porque lo hizo mal. Ellos querían más ajustes, ellos querían más libertad de mercado, ellos querían. Entonces, la crítica que le dirigen a Macri no es sobre el fondo de la cuestión, sino es sobre las insuficiencias de lo que Macri hizo. ¿Me explico? Una cosa es decir a una persona, la gestión Macri estuvo mal, otra mal porque fracasó, porque estuvo mal encarada. Otra cosa es decir, no, estuvo mal porque no lo hizo suficientemente bien. ¿Y qué era lo que venían a hacer? Una política gradualista. Yo hubiera hecho un shock de entrada. O sea, no hubiera aumentado, por ejemplo, los precios y tarifas gradualmente. Lo hubiera hecho de un shock tremendo a la Rodrigo, ¿viste? Al tipo sí, Rodrigazo, sin pensar en las consecuencias políticas y sociales, y ni hablar económicas que eso tenga. La gran orfandad que tiene el pueblo argentino es que dentro de la clase política no existen candidatos de referencia que sean una verdadera alternativa al modelo establecido. Y entonces acá lo que hacemos es una especie de juego pendular, ¿no? Donde se alternan gobiernos de línea neoliberal, como el actual, con gobiernos de línea socialdemócrata, como el kirchnerismo, ¿no? Es decir, la socialdemocracia tiene una característica acá y en el mundo: acepta y se somete a las reglas de juego del sistema capitalista,
pero tratando de dar una mayor contención social al problema, ¿no? Es decir, es el enviciamiento que se ha introducido en la Argentina. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No ¿Especificar? La gente pide planes sociales, o sea, se envilece la función del trabajo, porque entonces ahora ya el peso no lo tienen los sindicatos, lo tienen los movimientos sociales, piqueteros, etcétera, y entonces la cuestión social se difumina, ¿viste? Cuando vos decís se hace inmanejable, porque los sindicatos de hecho han pasado a un segundo plano, se han replegado, y vos fíjate que dentro de esta crisis se han tomado un perfil bajo, no reclaman como debieran reclamar, a mi juicio, la reapertura de paritarias urgentes, y eso significa que la gente está perdiendo como loco en su poder adquisitivo de sus salarios, y los sindicatos están ahí tranquilos conteniendo sí parte de las digamos de las discusiones que se tienen, pero sin la emergencia que corresponde. ¿Sabés qué es lo que me preocupa a mí? Que si hubieran salido al choque, hubiéramos terminado en un estado de enfrentamiento. Este muchacho renunciaba, asumía Pichetto y anulaban las elecciones. Y bueno, tirábamos todo a futuro, no sé, iba a ser peor que antes. Bueno, eso no conocía, no sé en ese aspecto, pero ¿cómo anular las elecciones? Claro, renuncia Macri antes de las elecciones. Sí, no hay elecciones. Entonces, desde el Congreso asume Pichetto, que es el que le corresponde, por su posición en el Congreso. ¿Cómo? Perdón. A ver si entiendo sí, mal. Si se hubiera producido, digamos, o si se produjera, ahora ya estamos sobre la fecha, ¿no? Pero si a mitad de año se hubiera producido una renuncia de Macri, que se sobreentendía que iba a ser acompañada por una renuncia... Atrás renuncia la Michetti. ¿Cómo? Atrás renuncia la Michetti. Por eso, por ley de sucesión corresponde que asuma el presidente provisorio del Senado, que es Pinedo, Federico Pinedo. Y de no ser así, el presidente de la Cámara de Diputados, que no sé si es Monzón, ¿no? Entonces, eso es lo que establece la ley de acefalía, pero con el compromiso de convocar elecciones dentro de los 60 días, con lo cual prácticamente el calendario electoral no habría variado. Igual es una hipótesis, de hecho no ha ocurrido. No ha ocurrido, pero no es que no lo hayan pensado. La eventualidad de una renuncia anticipada de Macri, sí, en algún caso como hipótesis de trabajo se pensó, pero lo que yo no veo es lo que vos decís, que eso hubiera llevado a una anulación de las elecciones. Hubiera sido al revés, pienso, un adelantamiento. Y acordate lo que pasó cuando quedó de la Rúa afuera, se nombraron presidentes provisionales y la elección se pateó a 3 años. No, pero perdón, ahí fue al revés, ojo, esto ahora vos metés el dedo en la llaga. ¿Qué pasó con De la Rúa? De la Rúa efectivamente se escapó, renunció y se fue. Vicepresidente no había, porque Chacho Álvarez, que era el vicepresidente, había renunciado, así que automáticamente rigió la ley de acefalía. Entonces asumió como tal el presidente del Senado, que creo que entonces el senador Huerta, que había sido gobernador de Misiones, ¿verdad? Pero inmediatamente renunció Huerta y asumió, creo que por un día, el que era presidente por ley de sucesión, Camaño. No por ley de acefalía, Camaño. Presidente provisorio del Senado y luego presidente de la Cámara de Diputados, que ahora no me acuerdo quién era. Fue Puerta, después Camaño, y después se ofreció Adolfo a ocupar el cargo. Es claro, y después entonces, cuando renuncia Camaño, la ley contempla que pueda
ser elegido presidente provisorio al solo efecto de llamar a elecciones, creo, durante los próximos 60 días, un funcionario un ciudadano con cargo electivo. Entonces podía ser un legislador. Por ese motivo se eligió entre sus pares a Rodríguez Sá, que era senador por San Luis. Rodríguez Sá asume y efectivamente, en principio, convoca a elecciones, más allá de que tuvo que blanquear el default e hizo un trabajo histórico importantísimo. Blanqueó el default. Y le costó que lo echaran. ¿Cómo? Y le costó que lo echaran. Exacto. Tuvo que blanquear la realidad como ocurriría ahora, ¿no? El rey está desnudo, alguno tenía que salir a decirlo porque el país estaba en cesación de pagos, las reservas se habían fugado, el país no tenía recursos para seguir pagando ni para aguantar la convertibilidad, alguno tuvo que salir a decir que el país estaba en default, en cesación de pagos, que se desfiguró mucho porque es el día de hoy que siguen repitiendo el ritornello de que con aplausos del Congreso. No, un momento. Lo que el Congreso aplaudió fue que Rodríguez Sá dijo que se suspendía el pago de la deuda pública y que iba a mandar todas las actuaciones al Congreso para que se investigara la legitimidad de la deuda pública. Por eso lo aplaudieron a Rodríguez Sá. Claro, porque dijo la deuda ilegal no se paga. ¿Cómo? Dijo, la parte de ilegal de la deuda no se paga, vamos a investigar. Sí, no, yo me acuerdo los términos que estuvieron bien calibrados por Rodríguez Sá cuando dijo, dice, la deuda externa, dice, ha sido normalmente motivo de negociados a puertas cerradas, fuera de la transparencia pública, etcétera, y luego dice, por ende yo voy a elevar todas las actuaciones de la deuda al Congreso para que se investigue su legitimidad, punto. Y efectivamente, por eso fue que cuando vieron que se podía venir la mano de que por primera vez el Congreso metiera mano en la deuda, ¿no? Fue que se aceleró y se produjo la caída de Rodríguez Sá. Pero volviendo al tema de la ley de acefalía, hubo una hipocresía en la caída de Rodríguez Sá, porque le imputaban querer permanecer en el poder. Y no es así. Rodríguez Sá había convocado a elecciones en 60 días. Sí. Lo que pasa es que él pensaba proponerse él y muy probablemente iba a ser electo y en consecuencia iba a tener un mandato de gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo digo fue un verdadero golpe de Estado parlamentario. Forzaron la renuncia de Rodríguez Sá y asume Duhalde como continuador del mandato, o sea, no convocando a elecciones nuevas. No, para terminar el mandato de la Rúa. ¿Cómo, perdón? Terminar el mandato de la ruina. Es claro, y por eso estiró su permanencia 2 años. Y esos 2 años fueron fatales para la Argentina, porque ahí se salió de la convertibilidad, se tomó más deuda pública, se encaró el tema de regularizar los pagos de la deuda del Estado, se archivó toda idea de investigación sobre la ilegitimidad, se crearon las LEVAC, se pagaron intereses monstruosos, porque las LEVAC llegaron a pagar el 144% de interés. Eso ocurrió en el año 2002, hubo una macro devaluación, a la gente la agarraron en el corralón, que fue una estafa al pueblo argentino. Todo eso ocurrió en la Argentina justamente para sostener el sistema de la deuda. Sí, y la deuda que tenemos ahora, como estamos ahora, hasta el cogote. Sí, pues bueno, cuando uno salta así de lo que pasó, no, ahora hay analogías y hay diferencias. La principal es que ahora no tenemos una ley de convertibilidad que, como en ese momento, estableciera, pero tenemos el mismo problema de fondo, el saqueo de las reservas, de tal manera que el Banco Central no tiene reservas suficientes para atender las necesidades del mercado. Punto. Sí, y el país... El Banco Central se quedó sin reserva. Y encima estamos dolarizados. Tiene pasivos
por el equivalente de 73.000 millones de dólares y reservas por 49. ¿Ah? Tiene un déficit de dólares en materia contable financiera de más de 20.000 millones de dólares, 24.000. Es decir, Macri llevó al Banco Central a la quiebra. Y vos fíjate que se habla de la deuda, se habla del reperfilamiento, y nadie dice media palabra de qué van a hacer con la deuda monstruosa del Banco Central, de la cual nadie habla nada. Sí, de las que tienen todas las que tienen las provincias, la que tiene la provincia de Buenos Aires, Sí. porque todos tienen su pedacito de deuda también. Sí, aparte el endeudamiento provincial, efectivamente, que ya está haciendo crisis en provincias como Chubut, Chaco y la misma provincia de Buenos Aires, porque hay que recordarlo, que el ministro Lacunza viene de ser durante todo el mandato de María Eugenia Vidal ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y fue el gran endeudador de la provincia, ¿no? Que por eso la provincia de Buenos Aires ahora está sumamente comprometida porque tomó deuda externa, ¿sí? Tiene que pagar deuda en dólares, como la mayoría de las provincias que tomaron deuda bajo la administración Macri. No, te digo, no quiero darle más manija de la que corresponde. No le pegué. Una situación. ¿Cómo? Que no asustemos más a la gente, dejémoslo ahí, ¿viste? Asustar o no asustar, yo creo que siempre digo lo mismo, si un paciente está enfermo de cáncer, lo primero que hay que hacer hay que decírselo, decir que la gente no viva en el limbo de estas cosas que después se desatan en algún momento, que uno no sabe qué es peor, que se desaten o que no se desaten, porque si se desatan por lo menos que se blanquean. Sí, señor. Pero resulta que acá, como hablar de lo importante es secreto, entonces no se blanquea nunca, sino que continuamente se inventan nuevos engaños a la opinión pública. Y ya se los está inventando. No hay problema, se renegocia con los acreedores, se reperfila la deuda, se estiran, los acreedores nos están haciendo llegar propuestas y el ciclo de la deuda vuelve a empezar, como siempre. Hace 40 años que llevamos así desde el proceso militar hasta la fecha. Héctor, te agradezco que nos hayas desasnado y bueno, me quedo no mucho sé si más tiene tranquilo. demasiadas cosas, pero por lo menos espero haber contribuido en algo, ¿no? No, por supuesto. No sé si la gente lo habrá entendido perfectamente, porque todos en cuestión de números nos llevamos matemática a marzo siempre, ¿viste? Los argentinos somos duros para eso. Te lo digo brevemente. Estas son cosas que la gente no entiende ni se le explica. Y que quienes lo estudiamos, porque yo no es que soy un experto especial, yo lo único que hago es, como dice un amigo mío, horas con la silla de estudio, de análisis, pero quienes lo hacemos, claro, tenemos una restricción. Por ahí tomamos y le tiramos un fárrago de cosas que a la gente lo marea. Pero lo importante no es que la gente se grabe todos estos datos, detalles, sino que la gente tome conciencia de que el problema fundamental, el condicionante total de todo lo que ocurre en la Argentina es la deuda. Sí, señor. Sí, señor. A quemarropa, sí. Y que la crisis económica que tiene la Argentina es financiera, no es económica. Y que está provocada por el sobreendeudamiento. Y que la gestión Macri llevó esto al paroxismo en una de las políticas financieras más criminales que yo conozca. Y date cuenta, tasa de interés del 80%, inflación superior al 50%, récord de pobreza, récord de inflación. Estos son los resultados de gobernar con deuda. Y sí. En fin. Te agradezco mucho, Héctor, y me quedo mucho más preocupado que antes.